Ella solo quería volver a casa. Pero aquella noche, entre la lluvia, el frío y la decepción, oyó llorar. Dos pequeños, perdidos, asustados, solos. Nina se arrodilló en el pavimento mojado y abrió sus brazos, sin saber que ese gesto cambiaría su vida. Porque esos ojos tristes eran los herederos de un imperio. Y el destino. Apenas comenzaba a escribir su historia. Disfruta si crees que a veces es ayudando a los demás, como encontramos nuestro propio camino. Comenta. ¿Alguna vez has salvado a alguien sin darte cuenta de que también te estabas salvando a ti mismo? Comparte con los que creen en los encuentros que lo cambian todo. Suscríbete, porque el final de esta historia te calentará el alma. El aguacero golpeaba con furia el asfalto, mientras Nina apretaba contra su pecho el paraguas roto, intentando protegerse del frío que se colaba entre sus huesos. Las gotas de lluvia se deslizaban por su rostro, mezclándose con las lágrimas que no podía contener. Acababa de cumplir 18 años y la vida ya le había enseñado que los sueños a veces se hacían añicos, como el cristal de la cafetería donde trabajaba 12 horas diarias. Sus zapatos empapados chapoteaban en los charcos mientras avanzaba por las calles desiertas del barrio residencial. El viento aullaba entre los edificios, arrastrando hojas y papeles en una danza macabra. Nina se detuvo un momento, apoyándose contra una farola para recuperar el aliento. Sus dedos, entumecidos por el frío, apenas podían sostener el bolso donde guardaba las propinas del día. Fue entonces cuando lo escuchó, un sollozo débil, casi ahogado por el ruido de la tormenta. Al principio pensó que era su imaginación, pero el sonido volvió a atravesar la cortina de lluvia, más claro esta vez. Nina giró la cabeza, entrecerrando los ojos para intentar ver a través de la penumbra. El llanto provenía de un callejón cercano, entre dos mansiones abandonadas. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras se acercaba lentamente. La razón le gritaba que siguiera su camino, que era peligroso detenerse en un lugar así a esas horas de la noche. Pero algo más fuerte que el miedo la empujaba hacia adelante, como si una fuerza invisible tirara de ella. Allí, acurrucados bajo el saliente de un muro, dos pequeñas figuras temblaban abrazadas. Nina contuvo el aliento al distinguir sus rostros en la oscuridad. Eran dos niños, no podían tener más de 6 o 7 años. El mayor protegía al pequeño con su cuerpo, mientras ambos tiritaban bajo ropas empapadas que alguna vez debieron ser elegantes. ¿Están bien?, susurró Nina, acercándose despacio para no asustarlos. Los niños se pegaron más al muro, como animales asustados. Sus ojos brillaban con una mezcla de terror y esperanza que le partió el alma. El mayor, un niño de cabello oscuro y ojos profundos como pozos, la miró fijamente antes de hablar con voz temblorosa. «Por favor, no nos haga daño». Esas palabras atravesaron el corazón de Nina como un puñal. Se arrodilló en el pavimento mojado, sin importarle que el agua empapara su falda. Extendió los brazos lentamente, dejando que vieran que no representaba ninguna amenaza. «No tengan miedo», murmuró con toda la suavidad que pudo reunir. «Solo quiero ayudarlos. Deben estar congelándose». El más pequeño se asomó desde detrás de su hermano. Sus mejillas sonrosadas estaban surcadas por lágrimas, y un moretón oscuro le marcaba la frente. Nina sintió que algo se rompía dentro de ella al ver esa marca. «¿Tienen hambre?», preguntó, mientras buscaba en su bolso. Sacó un paquete de galletas que había guardado de su descanso. «Tomen, son de chocolate». Las manitas del pequeño se estiraron instintivamente hacia la comida, pero su hermano lo detuvo. «No podemos aceptar nada de extraños», dijo con una firmeza que contradecía el temblor de su mandíbula. Nina asintió, comprendiendo su desconfianza. «Me llamo Nina», se presentó con una sonrisa cálida. «Trabajo en la cafetería del centro, la que tiene el toldo azul.
y vivo a pocas cuadras de aquí. ¿Ven? Ya no soy una extraña. Un trueno retumbó en el cielo, haciendo que los niños se sobresaltaran. El pequeño comenzó a llorar de nuevo, y esta vez su hermano no pudo contener sus propias lágrimas. Mi casa está cerca, continuó Nina, sintiendo que cada segundo era crucial. Tengo chocolate caliente, toallas limpias y una calefacción que funciona. Podemos llamar a sus padres desde allí. Al mencionar a sus padres, algo cambió en la mirada de los niños. El mayor pareció luchar consigo mismo por un momento antes de susurrar: «No podemos volver». Él estaba muy enojado. Nina sintió que se le helaba la sangre, pero mantuvo la calma en su voz. «Está bien. No tienen que hacer nada que no quieran, pero no pueden quedarse aquí bajo la lluvia. Se van a enfermar». Como para confirmar sus palabras, el pequeño estornudó violentamente. Su hermano lo miró con preocupación, y Nina pudo ver el momento exacto en que tomó su decisión. «¿Promete que no llamará a nadie sin nuestro permiso?» «Lo prometo», respondió Nina con solemnidad. «Pueden confiar en mí». Lentamente, como si cada movimiento les costara un enorme esfuerzo, los niños se despegaron de la pared. Nina se quitó su abrigo, el único que tenía, y lo envolvió alrededor de ambos. El pequeño se acurrucó instantáneamente contra el calor de la tela, mientras su hermano mantenía los ojos fijos en ella, evaluando cada uno de sus movimientos. «Mi casa está a 3 cuadras», explicó, mientras los guiaba fuera del callejón. «¿Pueden caminar o quieren que los cargue?» El mayor negó con la cabeza, sosteniendo la mano de su hermano con firmeza. «Podemos caminar». Avanzaron bajo la lluvia, que ahora caía con menos intensidad. Nina caminaba junto a ellos, pendiente de cada paso que daban sus pequeños pies cansados. No sabía quiénes eran estos niños ni de qué huían, pero algo en su interior le decía que este encuentro cambiaría su vida para siempre. Lo que no podía imaginar era cuánta razón tenía. Mientras se acercaban a su modesto apartamento, el pequeño tropezó, agotado. Nina lo alzó instintivamente en sus brazos, y para su sorpresa, el niño se aferró a su cuello como si hubiera encontrado un puerto seguro en medio de la tormenta. Su hermano los observó con una mezcla de recelo y anhelo, hasta que Nina extendió su mano libre hacia él. «Vamos», susurró con una sonrisa que prometía protección. «Los llevaré a casa». Y así, bajo la lluvia que comenzaba a amainar, 3 almas perdidas encontraron un camino hacia la esperanza. Nina no sabía que aquellos niños eran los herederos de una de las fortunas más grandes del país, ni que su padre movía cielo y tierra buscándolos. No sabía que su pequeño apartamento se convertiría en el escenario de un encuentro que sacudiría los cimientos de un imperio. Solo sabía que por primera vez en su vida sentía que estaba exactamente donde debía estar. Las llaves temblaron en las manos de Nina mientras intentaba abrir la puerta de su apartamento. El pequeño seguía aferrado a su cuello, su respiración cálida contra su hombro, mientras el mayor permanecía cerca, observando cada movimiento, con ojos vigilantes. Finalmente, la cerradura se dio con un suave clic. «Bienvenidos», susurró Nina, encendiendo las luces de su modesto hogar. El apartamento era pequeño pero acogedor, con paredes pintadas en tonos cálidos y fotografías familiares adornando los rincones. Una manta tejida descansaba sobre el sofá desgastado, y el aroma a canela flotaba en el aire desde la vela que había dejado encendida esa mañana. Los niños permanecieron en el umbral, como si temieran atravesar la línea invisible que separaba el mundo exterior de este santuario inesperado. Nina depositó al pequeño en el suelo con delicadeza y se arrodilló frente a ellos. «Están empapados», murmuró, notando cómo sus ropas de diseñador, ahora sucias y arrugadas, goteaban sobre el piso. «Primero necesitamos secarlos y darles algo caliente para beber. ¿Les gusta el chocolate?».
El menor asintió tímidamente, mientras una pequeña sonrisa se dibujaba en sus labios. Era la primera vez que Nina lo veía sonreír, y sintió que su corazón se expandía dentro de su pecho. «Vengan conmigo», los guió hacia el baño, sacando toallas limpias del armario. «Pueden usar mi bata de baño mientras seco su ropa. Es muy suave, como un abrazo de oso». El mayor, que hasta ahora no había soltado la mano de su hermano, la miró con una mezcla de desconfianza y curiosidad. «¿Por qué nos ayuda?». La pregunta golpeó a Nina con la fuerza de una ola. ¿Cómo explicarle a un niño que algunas personas simplemente no podían dar la espalda a quien las necesitaba? ¿Cómo hacerle entender que su dolor la había atravesado como si fuera propio? «Porque todos necesitamos ayuda a veces», respondió suavemente, «y porque nadie debería estar solo bajo la lluvia». Algo cambió en la mirada del niño, como si una pared invisible comenzara a agrietarse. Asintió levemente y comenzó a ayudar a su hermano a quitarse la ropa mojada. Nina los dejó solos en el baño, dándoles privacidad mientras preparaba chocolate caliente en la cocina. Sus manos se movían automáticamente, calentando la leche, añadiendo el cacao y un toque de canela, mientras su mente daba vueltas. ¿Quiénes eran estos niños? ¿De qué o de quién huían? El moretón en la frente del pequeño le provocaba un nudo en el estómago. El sonido de pies descalzos sobre el piso la sacó de sus pensamientos. Los niños emergieron del baño envueltos en su bata de felpa rosa, que les quedaba enormemente grande. El menor prácticamente nadaba en la tela, tropezando con el dobladillo mientras caminaba. «Vengan», los llamó Nina palmeando los cojines del sofá. «El chocolate está listo». Se sentaron cautelosamente, aceptando las tazas humeantes con manos temblorosas. El mayor sopló el líquido antes de permitir que su hermano bebiera, un gesto que hablaba de años cuidando de él. «Me llamo Lucas», dijo finalmente, después de varios sorbos de chocolate. «Y él es Mateo». Nina sintió que su corazón daba un vuelco. Los nombres sonaban aristocráticos, como sacados de una novela de época. «Es un placer conocerlos, Lucas y Mateo. ¿Tienen hambre? Puedo preparar unos sándwiches». Como respondiendo a su pregunta, el estómago de Mateo gruñó sonoramente, provocando una risita que iluminó su rostro infantil. Nina se dirigió a la cocina, consciente de las miradas que seguían cada uno de sus movimientos. Mientras preparaba la comida, los observaba por el rabillo del ojo. Lucas mantenía una postura protectora junto a su hermano, pero sus hombros comenzaban a relajarse gradualmente. Mateo, por su parte, miraba fascinado las fotografías en la pared. «¿Vives sola?», preguntó Lucas cuando Nina regresó con una bandeja de sándwiches. «Sí», respondió ella, sentándose en el sillón frente a ellos. «Mis padres». Su voz se quebró ligeramente. «Ya no están conmigo, pero tengo buenos recuerdos», añadió, señalando las fotografías que decoraban la pared. Los ojos de Lucas se suavizaron con comprensión. «Nuestra mamá tampoco está», susurró. «Se fue al cielo hace 2 años». El silencio que siguió estaba cargado de una tristeza compartida, un dolor que trascendía las diferencias de edad y circunstancias. Nina sintió el impulso de abrazarlos, pero se contuvo, respetando el espacio que aún necesitaban. Mateo bostezó enormemente, sus párpados comenzando a cerrarse mientras luchaba contra el sueño. El chocolate y el calor del apartamento habían comenzado a hacer efecto. «Pueden dormir en mi cama», ofreció Nina. «Es muy cómoda y las sábanas están limpias». Lucas negó con la cabeza. «El sofá está bien. Podemos quedarnos aquí». Nina comprendió. Necesitaban estar cerca de la puerta, tener una ruta de escape. El instinto de supervivencia estaba profundamente arraigado en ellos. «De acuerdo»,
concedió trayendo mantas extras y almohadas. Pero prometan que me despertarán si necesitan algo. Estaré en la habitación del fondo. Mientras acomodaba a los niños en el sofá, notó que las manos de Lucas seguían tensas, aferradas a los bordes de la bata. «Lucas», susurró, asegurándose de que Mateo no pudiera oírla. «Nadie va a hacerles daño aquí. Lo prometo». Por un momento, los ojos del niño se llenaron de lágrimas contenidas. Asintió brevemente antes de acurrucarse junto a su hermano, que ya respiraba profundamente. Nina apagó las luces principales, dejando solo una pequeña lámpara encendida. Se dirigió a su habitación, pero no pudo dormir. Se quedó despierta, escuchando la lluvia que continuaba cayendo afuera y las suaves respiraciones de los niños en su sala. En algún momento de la madrugada, escuchó pasos suaves. A través de la puerta entreabierta, vio a Lucas levantarse y revisar cada ventana, cada cerradura. Un niño de no más de 7 años, realizando una ronda de seguridad con la precisión de un guardia entrenado. El corazón de Nina se encogió. ¿Qué les había pasado a estos niños? ¿Qué los había obligado a crecer tan rápido, a aprender el lenguaje del miedo y la desconfianza? La rabia y la ternura se mezclaban en su pecho mientras observaba a Lucas regresar al sofá, acurrucándose protectoramente alrededor de su hermano. Finalmente, cerca del amanecer, el cansancio la venció. Sus últimos pensamientos fueron para los 2 pequeños ángeles que el destino había puesto en su camino. No sabía qué traería el mañana, pero estaba segura de una cosa: haría todo lo posible por protegerlos. Lo que Nina no podía imaginar era que mientras ella finalmente se rendía al sueño, en algún lugar de la ciudad, un hombre poderoso movía cielo y tierra buscando a sus herederos perdidos, y que muy pronto sus caminos se cruzarían de una manera que cambiaría sus vidas para siempre. El aroma del café recién hecho y las tostadas flotaba en el pequeño apartamento cuando Nina abrió los ojos. Por un momento, la confusión nubló su mente mientras intentaba recordar por qué se sentía tan agotada. Entonces, los eventos de la noche anterior regresaron como una avalancha: la lluvia, los niños, las promesas susurradas en la oscuridad. Se incorporó de golpe, el corazón latiendo con fuerza mientras se precipitaba hacia la sala. El sofá estaba vacío, las mantas dobladas pulcramente en una esquina. El pánico comenzó a trepar por su garganta hasta que escuchó risitas ahogadas provenientes de la cocina. La escena que encontró allí le robó el aliento. Lucas y Mateo, todavía envueltos en su bata rosa demasiado grande, intentaban preparar el desayuno. Mateo sostenía un cartón de leche con ambas manos, mientras Lucas, subido en una silla, trataba de alcanzar los platos de la alacena superior. «Buenos días», dijo suavemente para no asustarlos. Los niños se sobresaltaron de todas formas. Lucas casi pierde el equilibrio, pero Nina se movió rápidamente para estabilizarlo. Queríamos hacer el desayuno», explicó Mateo, sus mejillas sonrojadas por la vergüenza. Como agradecimiento, Nina sintió que su corazón se derretía. «Es muy dulce de su parte», sonrió, notando los restos de harina que manchaban el mostrador y el piso. «¿Qué les parece si lo hacemos juntos?» Los próximos minutos transcurrieron en una danza coordinada de movimientos. Nina enseñó a Lucas cómo batir los huevos para hacer tortillas esponjosas, mientras Mateo espolvoreaba canela sobre las tostadas con la concentración de un artista trabajando en su obra maestra. La normalidad de la escena casi le hacía olvidar las circunstancias extraordinarias que los habían reunido. Casi. El televisor del rincón, que siempre dejaba encendido como ruido de fondo mientras desayunaba, interrumpió bruscamente la paz del momento.
Interrumpimos la programación para un boletín especial, anunció la presentadora, su rostro grave capturando inmediatamente la atención de Nina. Continúa la búsqueda desesperada de los herederos del Imperio Alencar. Lucas y Mateo Alencar, de 7 y 5 años, respectivamente, desaparecieron ayer por la tarde de la mansión familiar. El sonido del batidor cayendo al suelo resonó como un trueno en la pequeña cocina. Nina se giró lentamente hacia los niños, su mente procesando la información con dolorosa claridad. Los niños Alencar, los herederos del imperio más poderoso del país. Las piezas comenzaban a encajar. La ropa de diseñador, los modales refinados, el aire de aristocracia que emanaba incluso de sus gestos más simples. Lucas se había colocado instintivamente delante de su hermano, sus ojos oscuros, ahora llenos de un miedo diferente. No era el miedo a lo desconocido, sino el terror de quien ve su refugio a punto de desvanecerse. «Por favor», susurró, su voz temblando. «Por favor, no llame a nadie». La imagen en la televisión cambió para mostrar a Rafael Alencar, el magnate más influyente del país, dando una conferencia de prensa. Su rostro, normalmente impasible en las portadas de las revistas de negocios, estaba marcado por la angustia y el cansancio. «Mis hijos son todo lo que tengo», declaraba, su voz quebrada por la emoción. «Haré lo que sea necesario para recuperarlos. Si alguien tiene información sobre su paradero, les suplico que se comuniquen con las autoridades». Nina apagó el televisor. Con manos temblorosas, se arrodilló frente a Lucas, buscando sus ojos. «¿Por qué huyeron?» El niño mantuvo la mirada fija en el suelo. «Papá cambió desde que mamá se fue. Trabaja todo el tiempo, apenas nos ve, y cuando lo hace, grita mucho», interrumpió Mateo en un susurro. «Y a veces tira cosas». Nina sintió que algo se retorcía en su estómago. «El golpe en tu frente, Mateo, ¿fue él?» «No». Lucas saltó en defensa de su padre. «Fue un accidente. Mateo tropezó cuando papá estaba enojado y tiraba cosas. Pero él nunca nos ha pegado. Es solo que ya no es el mismo». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Mateo. Extraño a papá, al papá de antes. Nina los envolvió a ambos en un abrazo, sintiendo cómo sus pequeños cuerpos temblaban. El dolor de estos niños era diferente al miedo de la noche anterior. Era el dolor profundo de quienes han perdido no solo a una madre, sino también la versión de un padre que alguna vez conocieron y amaron. «Escúchenme», dijo finalmente, separándose para mirarlos a los ojos. «Lo que hicieron fue muy valiente, pero también muy peligroso. Están asustados y dolidos, lo entiendo, pero su padre también está sufriendo». «¿Cómo lo sabe?», preguntó Lucas desafiante. «Porque lo vi en sus ojos», respondió Nina suavemente. Ese no era el rostro de un hombre furioso, era el rostro de alguien que está perdiendo lo último que le queda de la persona que amaba. Los niños guardaron silencio, procesando sus palabras. Nina continuó. «A veces, cuando las personas están muy tristes, se pierden a sí mismas. Olvidan cómo mostrar amor, pero eso no significa que hayan dejado de amar». Mateo se acurrucó más cerca de ella. «Como cuando papá mira nuestras fotos con mamá cuando cree que no lo vemos». El corazón de Nina dio un vuelco. «Exactamente así». Se levantó lentamente, tomando una decisión. «Voy a llamar al número que dieron en la televisión». Los ojos de Lucas se llenaron de pánico. «No, prometió que no lo haría». «Prometí que no llamaría sin su permiso», corrigió Nina suavemente. «Y ahora les estoy pidiendo ese permiso. No porque quiera deshacerme de ustedes, sino porque es lo correcto. Su padre necesita saber que están a salvo». «¿Y si vuelve a enojarse?», susurró Mateo. Nina tomó sus pequeñas manos entre las suyas. «Entonces haremos un trato.
Le diré dónde estamos, pero con una condición: que venga solo, sin policías, ni guardaespaldas. Que venga como su padre, no como Rafael Alencar, y yo estaré aquí con ustedes todo el tiempo. Los hermanos intercambiaron miradas, manteniendo una de esas conversaciones silenciosas que solo los niños muy unidos pueden tener. Finalmente, Lucas asintió levemente. —¿Promete que no se irá? —preguntó, su voz apenas audible. Nina sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. —Lo prometo. Con manos temblorosas marcó el número que aparecía en la pantalla. Mientras esperaba que alguien respondiera, observó a los niños acurrucados en el sofá, sus pequeñas figuras envueltas en su bata rosa demasiado grande. Y supo que, sin importar lo que pasara después, sus vidas habían quedado entrelazadas de una manera que ninguno de ellos podría haber previsto. La línea se conectó y una voz profesional respondió: «Línea de emergencia Alencar». Nina tomó aire profundamente. «Tengo información sobre Lucas y Mateo». El silencio que siguió pareció durar una eternidad. En la distancia, el sol comenzaba a filtrarse por las ventanas, bañando el pequeño apartamento en una luz dorada que parecía prometer un nuevo comienzo. Lo que Nina no sabía era que ese momento, esa llamada, no solo cambiaría el destino de dos niños asustados y un padre perdido en su dolor, también cambiaría el suyo propio, de maneras que ni siquiera podía imaginar. La espera se volvió insoportable. Nina caminaba de un lado a otro en su pequeño apartamento, alternando entre arreglar nerviosamente los cojines del sofá y asomarse por la ventana cada vez que escuchaba el sonido de un motor. Lucas y Mateo permanecían sentados en silencio, sus manos entrelazadas, como si necesitaran el contacto físico para mantenerse fuertes. «Viene solo», había especificado Nina en la llamada. Sin guardaespaldas, sin prensa, sin policía. Solo un padre buscando a sus hijos. La operadora había dudado, pero algo en la firmeza de su voz debió convencerla. 20 minutos después recibió una llamada directa de Rafael Alencar. «¿Están bien?», fueron sus primeras palabras, la angustia palpable en cada sílaba. «Están a salvo», respondió Nina, observando a los niños que la miraban con ojos enormes desde el sofá. «Y necesitan a su padre. No al empresario, no al millonario, solo a su padre». Un silencio largo, cargado de emociones contenidas. «Deme la dirección. Ahora». Mientras el sol de media mañana se filtraba por las cortinas baratas, Nina sentía que su corazón iba a estallar. ¿Había hecho lo correcto? La duda se mezclaba con la certeza en su mente, como aceite y agua negándose a fusionarse. El sonido de un motor potente rompió el silencio de la calle. Nina se asomó nuevamente. Un Audi negro, discreto pero elegante, se detuvo frente al edificio. Un hombre alto emergió del asiento del conductor, sin chofer, sin séquito. Vestía un traje arrugado y su cabello oscuro, normalmente impecable, en las fotos de las revistas, estaba despeinado como si hubiera pasado la noche entera pasándose las manos por él. «Está aquí», susurró Nina, girándose hacia los niños. Lucas se puso de pie, colocándose instintivamente delante de su hermano. Pero Mateo se asomó por detrás de él, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y esperanza. El timbre sonó, haciendo que todos saltaran. Nina respiró profundo antes de presionar el intercomunicador. «¿Señor Alencar?» «Sí», respondió una voz grave, temblorosa. «Por favor». Nina presionó el botón para abrir la puerta del edificio. Los segundos que siguieron, mientras escuchaban, los pasos subiendo las escaleras parecieron estirarse como una eternidad. Finalmente, unos golpes suaves en la puerta. Nina miró a los niños una última vez antes de girar el pomo. «Todo estará bien», murmuró, aunque no estaba segura de a quién intentaba convencer. Rafael Alencar
era aún más imponente en persona de lo que parecía en las fotografías, pero toda su presencia autoritaria se desvaneció en el momento en 1905 que vio a sus hijos. Su rostro, marcado por horas de angustia, se transformó completamente. Las líneas duras se suavizaron. Los ojos fríos se llenaron de lágrimas. Lucas, Mateo. Los niños se quedaron inmóviles, como cervatillos sorprendidos por los faros de un auto. El tiempo pareció congelarse mientras padre e hijos se miraban, separados por apenas unos metros que parecían un abismo infranqueable. Fue Mateo quien rompió el hechizo. Con un sollozo ahogado se soltó de la mano de su hermano y corrió hacia su padre. Rafael cayó de rodillas, atrapándolo en sus brazos, enterrando el rostro en su pequeño cuello. «Lo siento», susurraba una y otra vez, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Lo siento tanto, mi pequeño». Lucas permanecía en su lugar, su pequeño cuerpo temblando con emociones contenidas. Nina podía ver la batalla en sus ojos, el deseo desesperado de correr hacia su padre, luchando contra el miedo y el resentimiento acumulado. Rafael levantó la mirada hacia su hijo mayor sin soltar a Mateo. «Lucas», su voz se quebró. «Hijo mío, ¿por qué?» La pregunta explotó de los labios de Lucas, cargada de dolor. «¿Por qué ya no nos quieres como antes?» El rostro de Rafael se contrajo de dolor. «Los amo más que a mi propia vida», respondió, con voz ronca. «Cada día, cada momento. Pero después de que su madre, después de perderla, me perdí a mí mismo. El trabajo se convirtió en mi escape, porque cada vez que los miraba, veía sus ojos en ustedes, su sonrisa, y dolía tanto que apenas podía respirar». Lucas dio un paso adelante, sus puños pequeños apretados. «También era nuestra mamá. También nos duele. Pero tú nos dejaste solos». «Lo sé». Rafael extendió su mano libre hacia él. «Y no hay día que no me arrepienta. Cuando desaparecieron, cuando pensé que podría perderlos también». Su voz se quebró completamente. «Por favor, hijo, por favor, dame otra oportunidad». Lucas resistió un momento más antes de que sus defensas se derrumbaran completamente. Con un sollozo desgarrador, se lanzó a los brazos de su padre. Rafael los envolvió a ambos en un abrazo feroz, como si temiera que pudieran desvanecerse si los soltaba. Nina observaba la escena desde un rincón, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Había algo sagrado en ese momento, en esa familia rota comenzando a sanar. Pasaron varios minutos antes de que Rafael finalmente aflojara su abrazo, aunque mantuvo sus manos sobre los hombros de sus hijos. Fue entonces cuando realmente miró a Nina por primera vez. Sus ojos, del mismo tono oscuro que los de Lucas, la estudiaron con una intensidad que la hizo contener el aliento. Usted los encontró. Me encontraron ellos a mí», corrigió Nina suavemente. «Estaban bajo la lluvia, asustados». «Les dio refugio», interrumpió Rafael, su voz cargada de emoción. «Los protegió sin saber quiénes eran». «Sabía exactamente quiénes eran», respondió Nina con firmeza. «Eran dos niños que necesitaban ayuda». Algo cambió en la mirada de Rafael. Una chispa de reconocimiento, como si estuviera viendo algo que no esperaba encontrar. Se puso de pie lentamente, manteniendo a sus hijos cerca. «¿Cómo puedo agradecerle?» «No me agradezca», interrumpió Nina. Solo prométales que las cosas serán diferentes, que no tendrán que volver a huir». Rafael la miró fijamente, y por un momento, Nina pudo ver más allá de la fachada del poderoso empresario. Vio al hombre roto por la pérdida, al padre luchando por encontrar su camino de regreso a sus hijos. «Lo prometo», susurró, y había algo en su voz, una vulnerabilidad cruda que hizo que el corazón de Nina se acelerara. Mateo tiró de la manga de su padre.
Nina hace el mejor chocolate caliente del mundo, anunció con la inocencia propia de su edad, y nos contó cuentos, y nos dio su bata rosa. Rafael miró la prenda que aún envolvía a sus hijos. Una sonrisa suave, suavizando sus facciones. ¿Es así? Y no llamó a nadie hasta que le dimos permiso, añadió Lucas, su voz más tranquila ahora. Dijo que podíamos confiar en ella. La mirada de Rafael volvió a encontrar la de Nina. Y esta vez había algo más en ella, algo que hizo que un escalofrío recorriera su espina dorsal. Parece que les ha dado más que un refugio, murmuró. Les ha dado esperanza. Nina sintió que sus mejillas se sonrojaban bajo la intensidad de su mirada. Cualquiera habría hecho lo mismo. No, Rafael sacudió la cabeza, no cualquiera. El silencio que siguió estaba cargado de algo indefinible, una corriente eléctrica que parecía vibrar en el aire entre ellos. Fue Mateo quien rompió el momento, bostezando enormemente. ¿Podemos volver a casa?, preguntó, su voz pequeña y cansada. ¿Todos? Rafael miró a Nina, una pregunta silenciosa en sus ojos. Ella sintió que su corazón se detenía por un momento. Yo debería quedarme, comenzó, pero Lucas la interrumpió. Por favor, suplicó, extendiendo su mano hacia ella. Prometiste que no nos dejarías. Nina miró esas pequeñas manos extendidas hacia ella, luego a Rafael, que la observaba con una expresión indescifrable. En ese momento supo que estaba parada en el borde de algo más grande que ella misma, más grande que todos ellos, y dio un paso adelante. El viaje hacia la mansión Alencar transcurrió en un silencio cargado de emociones contenidas. Nina observaba por la ventanilla del lujoso Audi, mientras Mateo dormía con la cabeza apoyada en su regazo, y Lucas mantenía su pequeña mano entrelazada con la suya. Rafael conducía con la vista fija en el camino, pero ella podía sentir sus miradas ocasionales a través del espejo retrovisor. Las calles familiares de su barrio dieron paso a avenidas más amplias, bordeadas por mansiones imponentes y jardines perfectamente cuidados. El contraste con su modesto apartamento era abrumador. Nina sintió que su estómago se retorcía con una mezcla de ansiedad y duda. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo podía encajar ella, una simple camarera, en este mundo de privilegios y protocolos? El auto finalmente se detuvo frente a una reja ornamentada. Un guardia de seguridad se acercó, sus ojos abriéndose con sorpresa al reconocer a los niños en el asiento trasero. Rafael hizo un gesto discreto y el hombre retrocedió sin hacer preguntas, aunque Nina pudo ver la curiosidad en su mirada mientras los observaba pasar. La mansión Alencar se alzaba majestuosa frente a ellos, sus columnas de mármol brillando bajo el sol de la tarde. Jardines extensos rodeaban la propiedad, con fuentes murmurantes y rosales en plena floración. Era como entrar en otro mundo, uno donde los cuentos de hadas cobraban vida. Hogar, dulce hogar, murmuró Rafael mientras estacionaba, su voz teñida de una emoción compleja que Nina no pudo descifrar. Mateo se despertó cuando el motor se detuvo, sus ojos somnolientos parpadeando con confusión antes de reconocer su entorno. Una sonrisa iluminó su rostro mientras se incorporaba. «¡Estamos en casa!», exclamó, su voz mezclando alegría y algo parecido al alivio. Lucas, sin embargo, permaneció en silencio, su mano apretando la de Nina con más fuerza. Ella podía sentir su tensión, el miedo a que todo volviera a ser como antes. Rafael abrió la puerta trasera del auto y el momento de la verdad llegó como una ola inevitable. Nina ayudó a Mateo a salir, pero cuando intentó soltar la mano de Lucas, el niño se aferró con más fuerza. «No te vayas», susurró, sus ojos oscuros suplicantes. «Por favor». El corazón de Nina se partió en 1000 pedazos. «Lucas, también quiero que se quede»,
intervino Mateo, aferrándose a su falda. ¿Puede quedarse, papá? Por favor. Rafael, que había estado observando la escena en silencio, dio un paso adelante. Su expresión era indescifrable, pero había algo en sus ojos, una vulnerabilidad que Nina no había visto antes. Los niños tienen razón, dijo suavemente. Usted ha sido más que un refugio para ellos, y yo... Se detuvo, como si las palabras se le atascaran en la garganta. Nina sintió que el mundo se detenía por un momento. La propuesta flotaba en el aire, tentadora como una promesa de algo más, algo que nunca se había atrevido a soñar. Pero la realidad era como un peso en su pecho. «No pertenezco aquí», susurró, su voz apenas audible. «Este no es mi mundo. Te equivocas». La voz de Rafael era firme ahora. «Perteneces exactamente donde mis hijos te necesitan, donde...» Se detuvo, sus ojos encontrando los de ella con una intensidad que le robó el aliento. «¿Dónde te necesitamos?» Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Nina. «No puedo». Su voz se quebró. «No puedo quedarme y ver cómo todo vuelve a ser como antes. No puedo ver cómo estos niños vuelven a sentirse solos, abandonados». «No será así», interrumpió Rafael, dando un paso más cerca. «Te lo juro por lo más sagrado que tengo, por ellos, que las cosas serán diferentes. Pero necesitamos tu ayuda». Nina miró a los niños, sus rostros llenos de esperanza y miedo, luego a Rafael, este hombre poderoso que ahora parecía tan vulnerable, tan humano. Su mundo estaba a kilómetros del lujo y el privilegio que la rodeaba, pero su corazón ya estaba irremediablemente entrelazado con estas tres almas perdidas. «Una semana», se encontró diciendo. «Me quedaré una semana para ayudarlos a adaptarse, para asegurarme de que las cosas realmente van a cambiar». Los ojos de los niños se iluminaron, pero fue la expresión de Rafael la que hizo que su corazón saltara. Alivio, gratitud y algo más, algo que no se atrevía a nombrar, cruzaron su rostro. «Una semana», acordó él, extendiendo su mano hacia ella. Nina la tomó, y el contacto envió una corriente eléctrica por su brazo. Sus dedos eran cálidos y fuertes, y por un momento se permitió imaginar cómo sería entrelazar su vida con la de ellos permanentemente. Una mujer mayor apareció en la entrada de la mansión, sus ojos rojos evidenciando que había estado llorando. «¡Los niños!», exclamó, corriendo hacia ellos. «¡Nana Rosa!», gritaron Lucas y Mateo al unísono, corriendo a sus brazos. Nina observó el encuentro con una mezcla de alegría y dolor. Estos niños tenían personas que los amaban, una vida establecida aquí. ¿Quién era ella para pensar que podía formar parte de esto? Rafael se acercó mientras los niños estaban distraídos con su nana. «Una semana», murmuró cerca de su oído, su aliento cálido enviando escalofríos por su columna. «7 días, para demostrarte que las cosas pueden ser diferentes, que tú podrías pertenecer aquí». Nina lo miró, permitiéndose por primera vez ver realmente al hombre detrás del apellido Alencar. Vio el dolor en las líneas alrededor de sus ojos, la determinación en su mandíbula, la esperanza tímida en su mirada. «7 días», respondió en un susurro. Los niños regresaron corriendo, tomando sus manos y tirando de ella hacia la mansión, hablando todos a la vez sobre su habitación, sus juguetes, los lugares que querían mostrarle. Nina se dejó llevar, consciente de la mirada de Rafael siguiéndola. Mientras cruzaba el umbral de la mansión Alencar, Nina sentía que estaba cruzando más que una simple puerta. Estaba entrando en una nueva vida, una donde los cuentos de hadas podían hacerse realidad, pero también donde los corazones podían romperse más allá de la reparación. 7 días para cambiar el destino.
7 días para sanar corazones rotos. 7 días para descubrir si el amor podía realmente conquistarlo todo. El reloj comenzaba a correr. Los primeros 3 días en la mansión Alencar transcurrieron como un sueño febril. Nina se encontró sumergida en una rutina que oscilaba entre lo surreal y lo profundamente íntimo. Las mañanas comenzaban con las risas de los niños irrumpiendo en su habitación de invitados, un espacio más grande que todo su apartamento, con ventanales que daban a los jardines eternos. Lucas y Mateo florecían bajo su presencia. El mayor había comenzado a sonreír más, sus hombros perdiendo gradualmente esa tensión perpetua que lo hacía parecer mucho mayor que sus 7 años. Mateo, por su parte, la seguía como una sombra adorable, llenando los pasillos de mármol, con su parloteo incesante y risas contagiosas, pero eran los momentos con Rafael los que hacían que su corazón diera vuelcos traicioneros. Lo encontraba en los lugares más inesperados. En la biblioteca a medianoche, con la corbata aflojada y el cabello revuelto mientras revisaba documentos. En el jardín durante el amanecer, observando a sus hijos jugar desde una distancia que se hacía cada vez más corta. En la cocina, a deshoras, preparando torpemente un sándwich mientras intentaba no despertar a nadie. Esa noche, el 4.º día de su estadía, Nina descendió a la cocina bien entrada la madrugada, incapaz de conciliar el sueño. La mansión dormía, y sus pasos descalzos no hacían ruido sobre el mármol pulido. Se detuvo en seco al encontrar a Rafael sentado en la isla de la cocina, una taza de café frío olvidada frente a él. «¿No puedes dormir?», dijo él. No era una pregunta. Nina se acercó lentamente, consciente de que llevaba solo un camisón de algodón y una bata prestada. «Los pensamientos son demasiado ruidosos esta noche». Rafael la observó mientras ella se servía un vaso de agua, su mirada siguiendo cada uno de sus movimientos con una intensidad que hacía que le temblaran las manos. «¿Te arrepientes?», preguntó finalmente, «de haberte quedado?» Nina se giró para mirarlo apoyándose contra la encimera. En la penumbra de la cocina, con su camisa desarreglada y el cansancio marcando sus facciones, parecía más humano, más accesible que el poderoso Rafael Alencar que aparecía en las revistas de negocios. «No», respondió con sinceridad. «Pero me asusta». «¿Qué te asusta?» «Todo esto». Hizo un gesto vago con la mano. Lo fácil que sería acostumbrarse, lo difícil que será irse. Rafael se levantó lentamente, acercándose a ella con pasos medidos. «¿Y si no tuvieras que irte?» El corazón de Nina comenzó a latir con fuerza. «Rafael, los niños te adoran», continuó él, su voz bajando a un susurro mientras se acercaba. «Más, han vuelto a reír, a ser ellos mismos, y yo...» Se detuvo a un paso de ella, tan cerca que Nina podía distinguir las motas doradas en sus ojos oscuros, oler el aroma a café y algo uniquely suyo que hacía que su cabeza diera vueltas. «¿Tú qué?», susurró ella, apenas respirando. «Yo no puedo imaginar esta casa sin ti en ella», confesó, su voz ronca con emoción contenida. «No puedo imaginar despertar y no encontrarte en la cocina preparando el desayuno con los niños, o en el jardín leyéndoles cuentos, o en la biblioteca hasta tarde. Me has estado observando», se dio cuenta Nina, un rubor subiendo por sus mejillas. «Cada momento», admitió él, levantando una mano para rozar suavemente su mejilla. «Cada sonrisa, cada gesto de cariño hacia mis hijos, cada momento en que haces que esta casa vuelva a sentirse como un hogar». Nina cerró los ojos, inclinándose involuntariamente hacia su toque. «Esto es una locura», susurró. «Somos de mundos diferentes». «¿Lo somos?». Su pulgar trazó suavemente la línea de su mandíbula. «Porque todo lo que veo es una mujer extraordinaria que ama a mis hijos como si fueran suyos,
que los protegió, sin conocerlos, que los hace sentir seguros, que los hace reír. Rafael. Su nombre salió como una súplica, aunque ni siquiera ella sabía si estaba suplicando que se detuviera o que continuara. «Quédate», murmuró él, su frente descansando contra la de ella, no como niñera, no como invitada. «Quédate y ayúdame a reconstruir esta familia, a ser el padre que mis hijos merecen, el hombre que solía ser». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Nina. «Tengo miedo», confesó, «miedo de que esto sea un sueño, de despertar y que todo vuelva a ser como antes, de no ser suficiente». Rafael se apartó ligeramente, tomando su rostro entre sus manos. «Mírame», pidió suavemente. Cuando ella abrió los ojos, la intensidad de su mirada la dejó sin aliento. «Eres más que suficiente. Eres exactamente lo que esta familia necesita, lo que yo necesito». Un sollozo escapó de los labios de Nina. «¿Cómo puedes estar tan seguro?» «Porque por primera vez desde que perdí a Elena puedo respirar sin que duela», respondió con brutal honestidad. «Porque mis hijos sonríen de nuevo. Porque cuando te miro no veo el fantasma de lo que perdí, sino la promesa de lo que podríamos ser». El silencio que siguió estaba cargado de electricidad, de posibilidades no dichas, de futuros entrelazados esperando a ser escritos. El mundo pareció reducirse a ese momento, a la calidez de sus manos en su rostro, al sonido de sus respiraciones mezclándose en el aire entre ellos. «Di que sí», susurró Rafael, sus labios a centímetros de los suyos. «Di que te quedarás». Nina levantó una mano temblorosa, sus dedos rozando la línea de su mandíbula, sintiendo la aspereza de su barba incipiente. «Sí», susurró, y la palabra sonó como una promesa, como un comienzo. Rafael cerró la distancia entre ellos, sus labios encontrando los suyos en un beso que sabía a café, a medianoche y a segundas oportunidades. Nina se derritió contra él, sus manos aferrándose a su camisa, mientras las suyas se deslizaban para enredarse en su cabello. El beso fue suave al principio, casi reverente, como si ambos temieran que el otro pudiera desvanecerse. Pero cuando Nina suspiró contra sus labios, algo pareció romperse en Rafael. La empujó contra la encimera, profundizando el beso con una pasión que hablaba de noches solitarias y anhelos contenidos. Un ruido en el pasillo los separó bruscamente. Se quedaron congelados, jadeando suavemente, hasta que el silencio volvió a caer sobre la mansión dormida. «Esto es real», murmuró Nina, más para sí misma que para él. «Esto está pasando realmente». Rafael sonrió. Una sonrisa verdadera que transformó su rostro, haciéndolo parecer años más joven. «Es real», confirmó besando su frente con ternura, «y apenas está comenzando». En algún lugar de la mansión, un reloj dio las 3 de la madrugada. A través de las ventanas de la cocina, la luna bañaba la escena en plata, convirtiendo ese momento ordinario en algo mágico, en el tipo de momento que cambia vidas. Nina se acurrucó contra su pecho, escuchando el latido fuerte y constante de su corazón. Tenía razón. Esto apenas estaba comenzando. Y por primera vez en su vida no tenía miedo del futuro, porque el futuro olía a café y a medianoche, a risas de niños y a segundas oportunidades. Y era más hermoso de lo que jamás se había atrevido a soñar. La mañana siguiente amaneció diferente. Nina abrió los ojos con el primer rayo de sol que se coló por los ventanales, y por un momento se quedó inmóvil en la cama, recordando los eventos de la madrugada. Sus labios aún cosquilleaban con el recuerdo del beso, y su corazón latía con una mezcla de emoción y nerviosismo. El sonido de risas infantiles la sacó de su ensoñación. Se vistió rápidamente con un vestido sencillo que había encontrado en el armario de su habitación, cortesía de Nana Rosa,
quien insistía en que no podía seguir usando la misma ropa, y se dirigió hacia la cocina. La escena que encontró allí hizo que su corazón se detuviera por un instante. Rafael, aún en pijama y con el cabello despeinado, intentaba hacer panqueques mientras Lucas y Mateo lo ayudaban, cubiertos de harina de pies a cabeza. La cocina parecía zona de guerra. Harina por todas partes, cáscaras de huevo dispersas, y lo que parecía ser un intento fallido de masa goteando por el borde de la encimera. «¡Nina!», exclamó Mateo al verla, corriendo hacia ella con las manos cubiertas de masa. «Papá está tratando de cocinar». «Tratando es la palabra clave», murmuró Rafael, pasándose una mano por el cabello y dejando un rastro de harina en él. Sus ojos encontraron los de Nina, y una sonrisa tímida se dibujó en sus labios. «Buenos días». El aire entre ellos chisporroteaba con una energía nueva, llena de promesas no dichas y posibilidades sin explorar. Nina se acercó lentamente, consciente de las miradas curiosas de los niños. «¿Necesitan ayuda?», ofreció, tomando un paño para limpiar la cara manchada de Mateo. «Sí», exclamaron los niños al unísono. «Papá está destruyendo la cocina», añadió Lucas con una seriedad que hizo reír a Nina. Rafael fingió ofenderse. «Estaba intentando sorprenderte con el desayuno», admitió en voz baja cuando ella se acercó a la estufa, aunque claramente subestimé la complejidad de hacer panqueques. Nina sintió que su corazón se derretía un poco más. «Es el pensamiento lo que cuenta», susurró, rozando suavemente su mano mientras tomaba la espátula. Los siguientes minutos transcurrieron en una danza coordinada. Nina enseñaba a los niños la cantidad correcta de ingredientes mientras Rafael limpiaba el desastre, robando miradas en su dirección cuando creía que nadie lo notaba. La cocina se llenó del aroma a mantequilla derretida y vainilla, y pronto una pila de panqueques dorados decoraba la mesa. «Son los mejores panqueques del mundo», declaró Mateo con la boca llena de sirope. «Los mejores», acordó Rafael, sus ojos fijos en Nina mientras hablaba. Ella se sonrojó bajo su mirada intensa, recordando cómo esos mismos ojos la habían mirado la noche anterior en la oscuridad de la cocina. «Papá», la voz de Lucas rompió el momento. «¿Vas a ir a trabajar hoy?». Un silencio tenso cayó sobre la cocina. Nina contuvo el aliento, consciente de que esta era una prueba crucial. Rafael limpió cuidadosamente la boca de Mateo antes de responder. «No», dijo finalmente. «He cancelado todas mis reuniones esta semana. Pensé que podíamos hacer algo juntos, todos nosotros». Los ojos de los niños se iluminaron con una esperanza tan pura que Nina sintió que se le apretaba el corazón. «¿Podemos ir al jardín botánico?», preguntó Mateo emocionado. «Como antes con mamá». Un destello de dolor cruzó el rostro de Rafael, pero fue rápidamente reemplazado por una sonrisa suave. «Me parece perfecto». La mañana se transformó en una aventura. El jardín botánico era un paraíso de colores y aromas, con senderos serpenteantes que llevaban a invernaderos llenos de mariposas y orquídeas exóticas. Mateo corría de flor en flor, señalando cada descubrimiento con asombro infantil, mientras Lucas caminaba más despacio, absorbiendo cada detalle con sus ojos observadores. Nina los seguía un paso atrás, dándoles espacio para reconectarse como familia, pero Rafael tenía otros planes. Tomó su mano mientras caminaban, entrelazando sus dedos con naturalidad, como si hubieran estado haciendo esto toda la vida. «Gracias», murmuró en su oído, mientras observaban a los niños alimentar a los peces en un estanque. «Por mostrarme lo que estaba perdiendo». Nina apretó su mano suavemente. «Solo te recordé lo que ya sabías en tu corazón». El día transcurrió como un sueño.
Almorzaron en un café dentro del jardín, donde Mateo insistió en que probaran cada tipo de pastel en el menú. Rafael no protestó, riendo mientras su hijo menor terminaba con crema por toda la cara. Lucas se sentó junto a Nina, apoyando ocasionalmente su cabeza contra su brazo en un gesto de confianza que la hacía querer llorar de felicidad. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de rosa y oro, encontraron un banco frente a un campo de flores silvestres. Los niños corrían entre las mariposas, sus risas mezclándose con el zumbido de las abejas y el susurro del viento. «Podrías quedarte para siempre», dijo Rafael suavemente, su brazo descansando sobre sus hombros. «No solo una semana, para siempre». Nina lo miró, encontrando en sus ojos el mismo anhelo que sentía en su propio corazón. «¿No es demasiado pronto?» «El tiempo es relativo cuando se trata del corazón», respondió él, acariciando su mejilla con ternura. «Algunos esperan toda una vida para encontrar lo que nosotros encontramos en una noche lluviosa». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Nina. «Tengo miedo de no estar a la altura, de no saber cómo ser parte de tu mundo». «Mi mundo eres tú», interrumpió Rafael con fiereza. «Tú y esos dos niños que corren allí. Todo lo demás es secundario». Un grito de alegría los interrumpió. Mateo venía corriendo hacia ellos, sosteniendo algo en sus manos. «Miren, una mariposa azul, como las que le gustaban a mamá». Nina se tensó, pero Rafael sonrió suavemente. «Es hermosa, ¿verdad? Tu madre siempre decía que las mariposas azules eran mensajeras de buenos momentos por venir». Lucas se acercó también, sus ojos brillantes. «¿Creen que mamá nos está viendo?» «Estoy seguro de que sí», respondió Rafael, atrayendo a sus hijos en un abrazo. «Y estoy seguro de que está feliz de vernos sonreír de nuevo». Nina comenzó a apartarse para darles privacidad, pero 4 pares de manos la atrajeron de vuelta al abrazo grupal. Se encontró envuelta en un capullo de amor y aceptación, con Mateo prácticamente en su regazo y Lucas apoyado contra su costado mientras Rafael los envolvía a todos con sus brazos fuertes. «Familia», susurró Mateo con satisfacción, como si acabara de resolver un gran misterio. Y lo era. En ese momento, bajo el cielo del atardecer, con mariposas danzando alrededor y el aroma de las flores silvestres flotando en el aire, eran una familia, no una familia perfecta, no una familia tradicional, sino una familia nacida del amor, la pérdida y la esperanza. Una familia que había encontrado su camino de regreso el uno al otro a través de una noche lluviosa y el corazón valiente de una joven que se atrevió a abrir sus brazos a 2 niños perdidos. «Familia», repitió Rafael, besando la sien de Nina suavemente. «Para siempre». Y esta vez, cuando Nina sintió las lágrimas rodar por sus mejillas, no eran lágrimas de miedo o duda, eran lágrimas de pura y simple felicidad. Porque a veces los finales más hermosos comienzan en las noches más oscuras. Y a veces el amor más verdadero nace no del destino o la perfección, sino de la voluntad de ver más allá de las circunstancias, de tender la mano a través de la tormenta, de creer en la posibilidad de segundas oportunidades. La mariposa azul revoloteó sobre sus cabezas una vez más, antes de perderse en el atardecer, como una bendición silenciosa de un ángel que velaba por su familia desde las estrellas. 1 mes había pasado desde aquella tarde en el jardín botánico. La mansión Alencar respiraba vida nueva, como si el propio edificio hubiera despertado de un largo letargo. Las risas de los niños rebotaban en los pasillos de mármol, y el aroma a galletas recién horneadas flotaba frecuentemente desde la cocina, donde Nina y los niños
pasaban horas experimentando con recetas. Esa mañana en particular, el aire vibraba con una energía especial. Era el cumpleaños de los niños. Habían insistido en celebrarlo el mismo día, aunque Lucas hubiera nacido técnicamente un día después que Mateo. Nina se había despertado antes del amanecer, sus manos temblando ligeramente mientras decoraba la casa con globos y serpentinas. «Déjame ayudarte». La voz de Rafael la sobresaltó, mientras luchaba con una guirnalda particularmente rebelde. Llevaba el cabello despeinado y aún vestía su pijama, pero sus ojos brillaban con una luz que hacía que el corazón de Nina diera un vuelco. «Creí que estabas dormido», susurró ella, consciente de los niños que aún descansaban en el piso superior. Rafael se acercó, tomando el otro extremo de la guirnalda. «¿Y perderme la oportunidad de verte decorar nuestra casa?» Sus ojos se suavizaron. «Además, tengo algo que discutir contigo». Nina sintió que su estómago se contraía. A pesar de que el mes había sido perfecto, una parte de ella aún esperaba despertar y descubrir que todo había sido un sueño. «Oh». Rafael terminó de colgar la guirnalda antes de tomar sus manos entre las suyas. «He estado pensando». Un estruendo en el piso superior los interrumpió, seguido por risitas ahogadas y pasos apresurados. «Los cumpleañeros están despiertos». Sonrió Nina, pero Rafael no soltó sus manos. «Esto no puede esperar», dijo con urgencia. «Nina, este mes ha sido...» «Nina, papá». Los gritos emocionados de los niños resonaron por la escalera mientras bajaban corriendo, aún en pijama y con el cabello revuelto. Rafael soltó un suspiro frustrado pero sonriente, soltando sus manos justo cuando los niños irrumpieron en la sala. «Globos», exclamó Mateo con asombro, sus ojos brillando mientras giraba en círculos tratando de verlo todo. Lucas, siempre más observador, miró la decoración con una sonrisa conocedora. «Es como los cumpleaños que hacía mamá», dijo suavemente, y por primera vez no había dolor en su voz al mencionarla. Nina contuvo el aliento, pero Rafael se arrodilló junto a su hijo mayor. «Tu madre estaría muy orgullosa de ti, Lucas, de ambos», añadió, atrayendo a Mateo hacia el abrazo. El desayuno fue un festín de panqueques con forma de animales y chocolate caliente con malvaviscos. Nina observaba con el corazón lleno mientras Rafael intentaba hacer malabares con las frutas para hacer reír a los niños, manchándose la camisa de jugo en el proceso. La mañana transcurrió en un torbellino de juegos, regalos y risas. Los niños estrenaron sus nuevas bicicletas en el jardín, con Rafael corriendo detrás de ellos y Nina capturando cada momento con la cámara. Cuando el sol comenzó a ponerse, los invitados empezaron a llegar para la fiesta formal. Nina se había retirado a su habitación para cambiarse, enfrentándose a su reflejo en el espejo mientras alisaba el vestido azul que Rafael había insistido en regalarle. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. «Nina». La voz de Rafael era suave pero urgente. «¿Puedo pasar?» Ella abrió la puerta y el aliento se le atascó en la garganta. Rafael estaba impecablemente vestido en un traje negro, pero era la intensidad de su mirada lo que la dejó sin palabras. «Estás hermosa», murmuró entrando en la habitación y cerrando la puerta tras él. «Rafael, los invitados...» «Pueden esperar», interrumpió él tomando sus manos. «He estado tratando de hacer esto todo el día. Y si no lo hago, ahora creo que voy a explotar». Nina sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. «¿Hacer qué?». Rafael respiró profundo. «Cuando perdí a Elena pensé que nunca volvería a sentir el calor del hogar. Me perdí en el trabajo, en el dolor, alejando a las personas que más me necesitaban». Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. «Y entonces, en la noche más oscura y fría, mis hijos encontraron un ángel. Te encontraron a ti, Rafael».
Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Nina. «No solo salvaste a mis hijos esa noche», continuó él, su voz temblando con emoción. «Me salvaste a mí. Nos devolviste la risa, la esperanza, el amor. Convertiste esta mansión vacía en un hogar de nuevo». Con manos temblorosas sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. El corazón de Nina se detuvo. «No estoy pidiendo que reemplaces a Elena», dijo suavemente. «Ella siempre será parte de nuestra historia, la madre de mis hijos, mi primer amor. Pero tú eres nuestro presente, nuestro futuro. La segunda oportunidad que no sabía que necesitábamos». Se arrodilló frente a ella, abriendo la caja, para revelar un anillo delicado con un zafiro rodeado de pequeños diamantes. Este anillo perteneció a mi abuela. Ella siempre decía que el amor verdadero no es el que nace de la perfección, sino el que florece en las noches más oscuras, como el nuestro. Nina sollozó suavemente, sus manos cubriendo su boca. «Nina», susurró Rafael, su voz cargada de emoción. «La mujer que salvó a mis hijos en la lluvia, que me enseñó a ser padre de nuevo, que llenó nuestras vidas de amor y galletas recién horneadas. ¿Me harías el honor de convertir este hogar temporal en tu hogar permanente? De convertir esta familia reconstituida en tu familia para siempre? ¿Te casarías conmigo?» Antes de que Nina pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Lucas y Mateo irrumpieron en la habitación, vestidos en sus trajes de fiesta. «¡Di que sí!», exclamó Mateo saltando con emoción. «Por favor, por favor». Lucas se acercó más despacio, sus ojos brillantes. «Ya eres nuestra familia», dijo suavemente. «Solo falta hacerlo oficial». Nina miró a los tres hombres que habían robado su corazón. El pequeño Mateo, con su entusiasmo contagioso, Lucas con su sabiduría más allá de sus años, y Rafael, arrodillado frente a ella con todo su amor expuesto en sus ojos. «Sí», susurró, y luego más fuerte, «sí». La habitación estalló en gritos de alegría. Rafael se levantó, deslizando el anillo en su dedo antes de besarla con una pasión que hizo que sus rodillas temblaran. Los niños se unieron al abrazo saltando y riendo. «¡Tenemos mamá!», gritó Mateo, y por un momento Nina se tensó. Pero Lucas tomó su mano, la que llevaba el anillo. «Mamá Elena nos cuida desde el cielo», dijo con una sabiduría que hizo que las lágrimas volvieran a los ojos de Nina. «Y tú nos cuidas aquí. Hay suficiente amor para ambas». Rafael abrazó a su hijo mayor, sus propios ojos brillantes. «Eres tan sabio como tu madre, hijo mío». Un golpe en la puerta los interrumpió. Era Nana Rosa, secándose las lágrimas con su delantal. «Los invitados están esperando», anunció con una sonrisa conocedora. Se dirigieron al salón principal, donde docenas de invitados esperaban para celebrar el cumpleaños de los niños. Rafael tomó una copa de champán, golpeándola suavemente para llamar la atención. «Hoy estamos celebrando más que un cumpleaños», anunció, su voz llena de orgullo y emoción. «Estamos celebrando el amor, la familia y los milagros que ocurren en las noches lluviosas». Mientras los invitados aplaudían y los niños sonreían, Nina miró el anillo en su dedo. El zafiro brillaba bajo las luces del salón, recordándole a esa primera noche bajo la lluvia, cuando dos pequeños ángeles perdidos la encontraron. O quizás, pensó mientras Rafael la atraía para un beso y los niños se abrazaban a sus piernas, fueron ellos quienes la encontraron a ella. Porque a veces el destino escribe las historias más hermosas en las noches más oscuras. Y a veces el amor más verdadero no es el que nace de un cuento de hadas, sino el que se forja en la tormenta, el que crece en el calor de las galletas recién horneadas y las risas infantiles,
el que florece en los brazos abiertos de una joven que se atrevió a dar cobijo a 2 niños perdidos sin saber que, al salvarlos, también se estaba salvando a sí misma.